siempre es un gusto que nos permitan entrar a sus hogares, en sus áreas de trabajo, y como siempre, pues este esfuerzo para tener este programa entre el Tribunal Superior de Justicia y evidentemente Radio y Televisión de Hidalgo. Afortunadamente con nuestra magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez, quien también evidentemente está preocupada y ocupada para difundir nuestra cultura jurídica. Pues como siempre, un gusto y esperemos que estén en redes sociales, evidentemente para cualquier duda resolver la especialista que hoy tenemos. Tenemos a una invitada de lujo que tengo el gusto de conocerla de hace mucho tiempo y realmente es una persona que sabe y conoce de los temas jurídicos. Bueno, pues estamos en Facebook, en Hablando Derecho y en Twitter, @habla_derecho. Pues como siempre, Saúl, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Hablando Derecho. Este esfuerzo de Radio y Televisión de Hidalgo en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo para dar a conocer a usted lo más relevante de la actividad del Poder Judicial y también los temas jurídicos que le resultan de interés para conocer y poder defenderse en sus derechos. Hoy vamos a tener un tema que a usted le va a llamar la atención porque nos vamos a referir a la patria potestad, ese derecho que todos consideramos tener sobre los menores, sobre nuestros hijos, pero que a la vez implica una serie de obligaciones de mucha seriedad. Amigos, esto es Hablando Derecho, bienvenidos, comenzamos. Bueno, pues como bien decía Saúl, este tema es de suma importancia, la patria potestad, qué pasa con nuestros niños, a veces en caso de separaciones de las parejas. Y bueno, pues tenemos a una especialista que es jueza, evidentemente, del juzgado familiar, tercero familiar de aquí de Pachuca, que es la licenciada María Benilde Zamora González. Como siempre, licenciada Benilde, pues es un gusto que nos acompañes en tu programa, que la gente te conozca y sobre todo pues este arte de juzgar y tener que resolver respecto a un asunto tan importante como son las familias. Sí, Isabel, antes que nada, buenas tardes al auditorio, a ti por invitarme, el compañero Ferman igual, cómo no, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y sí es un tema que resulta muy interesante porque es cómo está la sociedad actualmente, los niños, qué son, qué están haciendo. Hay que aplicarse como padres que somos en las obligaciones que la misma ley nos confiere, nos otorga, nos obliga. Exacto. Interesante, muy interesante. Amigos, vamos a conocer un poquito más de este tema, la patria potestad, a través de esta cápsula. Acompáñenos. La patria potestad es el derecho que se tiene para ejercer la representación legal de un niño o una niña. Es decir, la persona que tiene este derecho posee la facultad para tomar decisiones legales por el menor sobre el que se ejerce la patria potestad. Tiene obligaciones y derechos respecto al mismo. El tener el derecho de la patria potestad sobre un infante implica también tener que cumplir con obligaciones para con el niño o la niña. Inicialmente, quien tiene el derecho a tener la patria potestad de los niños y niñas son sus padres, ya que es un derecho que nace de la relación de parentesco consanguíneo. Hay casos en los que para preservar el interés superior del niño, los padres pueden perder la patria potestad, y esta se puede otorgar solo a uno de los padres o a cualquiera de los ascendientes en segundo grado, es decir, los abuelos, hermanos mayores y tíos. Bueno, pues las personas que nos acaban de prender esa televisión, pues estamos hablando del tema patria potestad con nuestra jueza del tercero familiar, María Benilde Zamora González. Y bueno, ya entrando en materia, perdón, me voy a atrever a decirte Benilde porque va a ser rarísimo decirte jueza, licenciada, todos, y si aquí hasta no paisana nada. Le digo aquí a mi querida jueza. Bueno, para que nos entiendan un poquito más en casa las personas, ¿qué es la patria potestad? ¿Cómo se define? Que creo que a veces tenemos muchas dudas, ¿no? Entre guardia y custodia, patria potestad. ¿Qué es patria potestad? Bueno, la patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones
que el Estado otorga a los papás para con sus hijos. A falta de los papás, obviamente, estarían los abuelos. Y si no hubiera abuelos, sería la materia de la tutela para los tíos y hermanos de los padres, ¿no? O de los menores. Bueno, es el conjunto de deberes que tienen estos padres para proteger, cuidar, educar y todo lo que tiene que ver en relación al menor, ¿sí? Y además de administrar los bienes que pudieran tener. Okay. Como ese derecho. Sí, claro, esa sería la definición legal. Pero, ¿qué implica? Implica precisamente la protección integral del menor en cuanto a los aspectos físico, emocional, moral y a la administración de sus bienes. Okay. Nos has dicho, Benilde, el concepto de patria potestad, lo que implica. Nos hace referencia a los parientes. ¿Esto es en ausencia de los progenitores? ¿Qué pasa cuando ellos fallecen, cuando quedan incapacitados? Bueno, cuando uno de los progenitores fallece o tiene una incapacidad legal, ya dicha, un estado de interdicción, no se puede hacer cargo del mismo, pues menos se va a poder hacer cargo de su menor hijo. El otro progenitor tendría la carga de en el ejercicio de la patria potestad, educar, proteger, cuidar, todos estos elementos que forman parte de esa figura. O sea, esto es lo que implica la patria potestad, Sí. o sea, cuidar al niño, pero no cuidarlo nada más como que le dé de comer. No, cuidarlo ¿no? Luego... implicaría buenos ejemplos, buen trato, valores, para que el día de mañana tengamos mejores ciudadanos. Eso sería ideal que todos lo pudiéramos entender. Sí. Precisamente lo que tú refieres no es nada más darle de comer, mandarlo a la escuela, ahí está la mochila, tu lunch, ahora la tarea. No, a ver, hijo, comprender qué tienes, estás triste, ir un poco más allá para tener presencia y esa comunicación tan necesaria que debe de haber entre padres con los hijos. Y, por ejemplo, jueza Benilde, ¿qué en dado caso que un papá no esté cumpliendo con estos elementos? O sea, ¿se puede perder la patria potestad? Claro, o sea, hay varios aspectos que maneja la ley. La patria potestad se puede terminar. Ajá, ¿en qué caso? ¿Sí? Se termina con la mayoría de edad del hijo. Uno, con la muerte del titular, del que ejerce la patria potestad. Con la emancipación por matrimonio, cuando ese hijo se casa de 16 años, automáticamente la obligación de los padres, legalmente, aunque lo vemos en la realidad, persiste el apoyo moral que los padres dan a los hijos cuando se han casado tan pequeños, porque ellos ayudan a cuidar al nieto, a tener presencia en los hijos, porque todavía no tienen un trabajo, siguen estudiando, pero legalmente se termina toda obligación de los padres en base a la patria potestad con ese menor que ya se casó y se emancipó. Entonces, casándose es ya, harina de otro costal. Aunque ahora ya tenemos esta nueva determinación en el sentido de que la mayoría, hacer hasta la mayoría de edad, que pueda, la edad legal para poder celebrar matrimonio, ¿no? Así. Y aquí ya cambiaría entonces el supuesto, porque al final de cuentas la patria potestad culminaría precisamente al llegar a la mayoría de edad. Así es. Ahora, el derecho de la patria potestad, estamos hablando de los padres, es un derecho, pero también es una obligación, una serie de obligaciones. Es decir, así es. Para empezar, no es absoluta. No. O sea, ¿qué características tiene esa patria potestad? ¿En qué momento podríamos decir que esa patria potestad corre el peligro de suspenderse, de perderse? Cuando incumples. Pero antes de pasar a ese punto, además de la emancipación por matrimonio, está la adopción, que termina la patria potestad para aquel que la ejercía, pero una vez que ha dado su consentimiento para que ese menor hijo pueda ser adoptado, se traslada ese ejercicio de la patria potestad a los adoptantes, pero termina para este. Digo, no es el terminar de que ya no tenga derecho a quien ejerza esa patria potestad, esa obligación de cuidarlo, protegerlo, lo que hemos estado diciendo. Lo traslada a los padres adoptivos.
Sí, por eso ya esta cuestión de la adopción plena, ¿no? Inclusive hasta a los abuelos sus también abuelos, vuelve a porque tener si no- ese círculo de obligar a los abuelos de los padres adoptivos. Claro. Interesante el tema, amigos, no le cambie, estamos hablando de la patria potestad. Regresamos en unos minutos, este es su programa Hablando Derecho. Por lo general, quien tiene la patria potestad tiene la guardia y custodia del menor que inicialmente tienen los padres, al menos que para salvaguardar el interés superior del niño y mediante un juicio familiar y resolución del juez, se le haya otorgado la guardia y custodia a alguien distinto a los padres. Bueno, pues regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Recuerden que estamos en redes sociales con temas muy interesantes, la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Realmente estos derechos y obligaciones que tenemos con nuestros hijos y también cómo se puede perder esta patria potestad o cómo se puede suspender. A veces como padres no tenemos todos los elementos para hacerlo y a veces hay un tercero, como en este caso un juez familiar, que tiene que determinar con quién están mejor nuestros hijos o nuestras hijas y ojalá no estemos nunca en este tipo de situaciones. Pero bueno, estamos en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho y estamos con la licenciada María Benilde Zamora, quien es jueza del tercer juzgado familiar aquí en el Distrito Judicial de Pachuca. Pues bueno, hemos estado platicando ya de varios sentidos y en este sentido de la patria potestad, ¿quién puede solicitar la suspensión o la pérdida de la patria potestad? ¿Lo puede hacer cualquier persona? ¿Cómo es esto, por ejemplo, ante el juzgado familiar? Tienen legitimación, Isabel, para demandar esta pérdida o suspensión los padres, o sea, un padre al otro, los abuelos a los padres, o bien una institución pública o privada a través del DIF. Okay. ¿Y qué es lo más común que, por ejemplo, tienes en el juzgado? No, bueno, es el papá, la mamá, normal. Sí tengo asuntos que el DIF promueve de pérdida de la patria potestad, pero ese tipo de asuntos vienen derivados de una acción penal, en donde ya está concluido, ya fue condenado y entra en uno de los supuestos que marca la ley, haber sido condenado por sentencia ejecutoriada con por delito grave en contra de los hijos o del otro progenitor. Se da esa pérdida y es como acude el DIF ante el juez familiar a promover esa pérdida del ejercicio. Debe ser muy triste, ¿no? Ver todo ese tipo de asuntos. De un juzgado familiar lo admiro mucho, deben de ver cada asunto muy complejo, ¿no, Saúl? Resulta muy difícil porque en el ejercicio de nuestra actividad estamos considerando una situación en la que la familia se ha desintegrado ya y en el que los menores se encuentran en una disyuntiva porque tienen la incertidumbre de saber con quién van a estar, con papá, con mamá, etcétera. Y en ocasiones, como bien lo decía mi compañera jueza, resulta que no es ni con la mamá ni con el papá. ¿Y qué es lo que nos motiva a nosotros como jueces a determinar esto? El interés superior del menor, ¿no es cierto, licenciada? Sí, ¿En claro. qué consiste esta situación? Bueno, por ejemplo, el DIF, igual que nosotros, autoridades de buena fe, que vamos por el interés superior del menor, con suplencia de todo lo que tengas que suplir en son de proteger ese interés. Cuando el DIF promueve una pérdida, normalmente es a un padre, puede ser la madre soltera, normalmente que es la que registra a ese menor hijo, ese hijo lo encuentran, era un niño expósito, se dan a la tarea de investigar, llegan con quien es la madre y deciden investigar para ver si se puede hacer cargo. Si no, de alguna otra manera, se tiene que seguir la investigación, pero vía penal y después en materia familiar. Esas constancias van a ser parte fundamental, no necesariamente con la averiguación se dé la pérdida, tiene que haber otro tipo de pruebas. Claro, si no sería muy fácil, ¿no? Sí, claro, no, es algo muy delicado.
mucho, muy delicado, para que con nosotros se pueda suspender y mientras que sea el DIF el que se quede con la guardia y custodia provisional para proteger esos derechos de menores y posteriormente, si es pérdida, pudiera darle en adopción para reintegrar a una familia y cubrir, en donde se cubran todas las necesidades de ese menor que tanta falta le hace. Perdón, adelante. Es que de repente cuando los temas son muy buenos, a veces estamos aquí peleando la palabra. Pero a ver, quien ejerce la patria potestad representa a los menores. A mí me gustaría que platicaras un poco en casa, las personas que nos están viendo. Hay mucha confusión entre patria potestad y guardia y custodia. Dicen, no, si tiene la guardia y custodia la mamá, pues entonces yo ya perdí mi patria potestad. O sea, yo veo mucho esa interpretación, como que guardia y custodia, el que se quede con el niño es el que lo representa. Se y el confunden que no se lo los términos. Se confunden, uno deviene del otro. Aunque no se hable en el ejercicio de la patria potestad. O sea, primero es el ejercicio de la patria potestad de los padres con el nacimiento de sus hijos. Si viven juntos, ambos las ejercen. Si viven separados, también ambos las ejercen. Eso es muy importante. Pero la diferencia va a estribar en quién se va a quedar con la guardia y custodia y quién va a convivir y mantener. Y la misma obligación va a seguir teniendo de dar buenos ejemplos, de proteger, de cuidar, de colaborar con ese menor. No la pierden por divorciarse o porque alguien tenga la no. guardia y custodia. Uno tiene la guardia y custodia y el otro el derecho de convivencia bajo la línea del ejercicio de la patria potestad. Es una cuestión de estabilidad para el menor. El menor tiene que saber que va a contar con un hogar, que va a estar bajo el cuidado de alguno de los progenitores. Bueno, la separación de la pareja como tal impide que el menor pueda contar con ambos progenitores en el mismo hogar. Claro. Esto implica que entonces, aunque ambos conserven la patria potestad, uno de ellos será el que tenga la tenencia material, por decirlo de alguna manera, el la resguardo de los posesión, menores, cuidado. sin que ello implique, y esto es importante que lo sepa el público, sin que ello implique de ninguna manera que el otro progenitor que no tiene la custodia esté impedido, ¿no? para seguir conviviendo, teniendo una relación abierta, normal, ¿no? con su También. menor hijo. En este punto, entonces hay que diferenciar que hay momentos, como ya nos lo dijo, que hay terminación de la patria potestad, pero se sigue por unas razones específicas que nos señaló la licenciada. Y la gente suele confundir, como decías, patria potestad y guardia de custodia. Sí. Sí existen causas o razones para suspender o incluso declarar la pérdida de la patria potestad. ¿Cuál es la diferencia, jueza Benilde, entre la terminación y la suspensión de la patria potestad? Terminación. Y suspensión de la patria potestad. Bueno, la terminación, la suspensión más bien es más fácil. La suspensión habla de una temporalidad. Correcto. En donde se llevó ya un juicio y se suspendió la patria potestad en virtud de no haber cumplido como el Estado quiere que se cumpla uno como padre. No diste pensión durante 6 meses, híjole, y ya te demandaron y lo acreditaron. Puede ser una consecuencia es una de esa causal, omisión. sí, claro. La terminación se termina y ya, en el supuesto de ser mayor de edad, dijimos. Hay otro que no lo marca la ley, en donde se termina, pero por incapacidad del progenitor, del titular de esos derechos y obligaciones, que no lo prevé la ley, pero esa postura sería únicamente para no tener el cuidado, pero si tiene bienes, también se pudiera manejar una pensión alimenticia por parte de ese incapaz si tiene los medios económicos. Asegurar, garantizar un bien inmueble para que ese menor que está ya con la mamá se le mantenga. Esto significa entonces que aquel progenitor que por alguna circunstancia lamentablemente dejó de ejercer sus obligaciones en el ejercicio de la patria potestad y el juez estima que es de tal manera grave que amerita una sanción como la suspensión, estará suspendido durante algún tiempo. Un tiempo y un poco más allá, cumplida esa obligación. Bueno, no di 6 meses, pero hoy estoy pagando. Si vuelvo a dejar
me van a volver a demandar y esa reincidencia puede ocasionar la pérdida. O uno de los supuestos de la pérdida de la patria Uno de los potestad. supuestos de la Pero pérdida. en tanto entonces no sea así, estamos hablando eminentemente de una suspensión. suspensión. Vencido el plazo, Se restituye en levanta, automático, claro, ¿no? y hay sentencias que en ocasiones, por ejemplo, hablamos en materia de psicología, que dices, híjole, necesitamos saber ser mejores padres. Si tú en tu condena de suspensión de la patria potestad involucras una terapia con avances, Claro. ya estás un poquito más allá porque dices, bueno, ya le dije que fuera con el terapeuta, no fue, pero ya transcurrieron los 5 o 6 meses que yo le impuse de sanción. No debiera levantarse, ¿por qué? Porque va a volver a incurrir en lo mismo si requiere ayuda, por el dicho de otros peritos, es una vez que dé cumplimiento y que se vea el avance y que ha comprendido ciertas cuestiones, porque creo que todos requerimos de terapia, Sí, Sí, claro. es cuando debiera levantarse y que ahora, además de la suspensión, no necesariamente se impide la convivencia. Correcto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, jueza Benilde? Un papá que es reincidente en que no paga la pensión alimenticia. Digo, ya sé que es una situación penal, ¿no? Que ahora ya Puede es un configurar la delito, puede comisión de un configurar la delito. comisión de un delito, pero ¿qué pasa si un papá está siendo reincidente en el no pago de pensión Te alimenticia? vas a la pérdida. A la pérdida. Digo, hasta con la pérdida puedes permitir la convivencia siempre y cuando sea en beneficio del menor, a lo mejor supervisada, si tienes temor de lo que llega a decir o hacer, supervisada, para darles elemento de seguridad, de identidad a ese menor con su padre. Claro, porque al final se Es el busca que interés, cumple, ¿no? así Todas las obligaciones que se tiene para realmente tener los derechos frente a los menores. Hay medios que la ley marca para garantizar este pago, pero la gran mayoría no tiene bienes. Ese es otro problema. Claro. Entonces, si no tienes de dónde, ¿Cómo vas a ¿qué hacerlo vas a- efectivo, sí, no? es tremendo, es tremendo. Ujú. Ahí es donde te quedas tú con una Sí, sentencia condenatoria del pago de pensión y dices, ¿y qué hago? Como una Sí, servilleta la forma firmada. de la ejecución es la que nos resulta difícil, la que Compleja, a veces no sí. resulta Nos posible. quedamos- Y muchas veces una sanción de tipo penal, esto es iniciar hoy día una carpeta de investigación por el incumplimiento en las obligaciones de asistencia familiar, es lo que a veces origina la presión para el deudor alimentario y que a fin de no tener que enfrentar un procedimiento penal o incluso verse privado de su libertad, Garantice o pague. garantiza o llega a alguna conciliación es de los delitos que permiten el otorgamiento de un perdón legal. Ujú. Pero hay ocasiones en que ni eso siquiera es posible porque, como bien lo refiere la licenciada, Y es reincidente, también. la reincidencia y el hecho de que no haya bienes con los que se pueda garantizar, otros mecanismos con los que se pueda presionar, hace que resulte imposible hacer efectiva la pensión. Y bueno, vamos a ir ahorita a un corte y vamos a regresar para tratar de identificar entonces cuándo hablamos de suspensión y cuándo hablamos ya efectivamente de pérdida. Claro. ¿De acuerdo? Amigos, estamos en su programa Hablando Derecho, el tema es Patria Potestad. No le cambie, regresamos. Los abuelos, hermanos mayores de edad, tíos o el familiar más cercano en línea directa pueden tener la patria potestad. Esto se aplica cuando los padres han realizado conductas que atentan contra el interés superior del niño o que el niño no cuente con padres que puedan cuidarlo y salvaguardar sus derechos. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Muchas gracias por la participación que han tenido en redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter @habla_derecho. Estamos pues con nuestra jueza Benilde Zamora, quien es jueza del Juzgado Tercero del Distrito Judicial de Pachuca, hablando de un tema muy interesante como es la patria potestad, todos esos derechos y obligaciones que tenemos con nuestros menores
y también se puede perder o también se puede suspender o también se puede terminar, que ese es el gran riesgo. Bueno, vamos a leer una pregunta de Facebook que es de Rogelio Campos. Muchas gracias, Rogelio, por ponerte en contacto con nosotros. Y pregunta, jueza Benilde, si la persona que tiene la custodia trabaja en otra ciudad y deja al menor con un familiar, ¿se le puede demandar la custodia? Así como está la pregunta, digo, se requieren de más elementos, sí se le puede demandar, pero no quiere decir que vaya a prosperar. Por ejemplo, la misma ley prevé que en horarios largos nos apoyemos de otras gentes para el cuidado de los hijos, porque también hay que trabajar para poder alimentarlos. Claro. Entonces, aquí habría que ver con quién los deja. Si es la abuela y se hace cargo en el tiempo que él trabaja y él regresa a pernoctar, pues no le veo mayor problema. Sí, digo, lo ideal sería que los padres estuviéramos más cerca, pero en ocasiones no es posible. Claro. Tendría que acreditar que le causa algún daño a esa menor o a ese menor el hecho de que la deje su papá cuando sale a trabajar. ¿Qué pasa ahí? Esto, en nuestra experiencia en los juzgados es muy común, ¿no? Porque te dicen, oye, es que ella se va y la deja solo todo el día, pues si no le das pensión. ¿De qué van a vivir? Pues tiene que ir a trabajar, es que la deja con su mamá. ¿Y tú qué harías? Tú también trabajas, ¿qué harías? Pues también la ibas a dejar con tu mamá, ¿no? Sí, claro. La verdad es que es muy difícil y a nosotros como jueces tenemos un grado discrecional muy amplio para poder analizar cada caso en concreto y velar, como decía bien la jueza Benilde, por el interés superior del menor. Es decir, garantizar todos aquellos elementos que permitan la subsistencia digna del menor y su desarrollo adecuado, feliz, sano. Claro. Hay grados entonces en este sentido. Y bueno, primero tenemos patria potestad y nos vemos con el riesgo de que se suspenda. ¿En qué casos podría suspenderse la patria potestad, jueza? Bueno, la suspensión de la patria potestad puede ser por una incapacidad declarada judicialmente. Del progenitor. Del progenitor, del titular del que ejerce la patria potestad. Otra es el uso de psicotrópicos, el uso del alcohol, cuando estos puedan causar un perjuicio en los menores. Otra sería por causar daños físicos a los menores. Otra sería... Perdona que la interrupción, hay que tener mucho cuidado aquí, porque estamos hablando de un maltrato físico, los golpes, o incluso también la forma en cómo se le dirige al menor, ¿no? ¿Y eso se suspende específicamente? O sea, ¿no se pierde al momento de tener algún tipo de golpe? La ley habla de suspensión. De una suspensión en primer grado. Otra sería el no permitir quien ejerce la guarda y custodia la convivencia, que últimamente se está dando muchísimo. Estoy enojada porque no me das dinero, ahora yo no te permito la convivencia y hazle como quieras. Y eso es bien importante que todos los que nos están viendo en casa lo chequen, porque el que no permitas que tu hijo o tu hija vea a su papá o a su mamá es una causa de suspensión, que a veces, perdón, pero nos agarramos a niñazos al momento de terminar con alguna relación. Sí, claro. Entonces, aquí la idea es que vean el perjuicio que le van a ocasionar a los menores con esa negativa, con esa omisión de no permitir, porque me duele verte que estás con otra, porque no me das dinero. ¿Y el niño qué? Claro. Al niño está muy resentido porque en primer lugar ya sus papás, las personas más importantes para él ya no están juntas. Entonces ya hay una ausencia, un duelo de ese menor porque mamá o papá, indistintamente, cualquiera puede ser, es el que está en otro domicilio. Y de ahí tú evitas que lo vuelva a ver y empiezas a manipular, a meter ideas que nada tienen que ver con la realidad, afectando psicológicamente al menor. Entonces es un problema que se está dando mucho. No sé si en Tizayuca también lo tengas. Bueno, esto es a nivel nacional, mundial, internacional, yo creo. Y es importante que sí tomen en cuenta nuestro teleauditorio, cualquiera de los dos progenitores que tiene a su cargo o que tiene a su favor, por decirlo de alguna manera, la guardia y custodia. Los niños no son monedas de cambio. Y el derecho de la patria potestad es en principio del menor. Aunque parezca un poquito
complicado de asumirlo, lo cierto es que corresponde al menor el privilegio de tener dos padres con los que pueda convivir y de los que pueda sentir la confianza de que estarán con él en cualquier momento de su vida trascendental, aunque ellos no estén juntos. Claro. Y por lo tanto, utilizar al menor, digo, repito, como moneda de cambio, como una manera de presionar al otro cónyuge, es, lo que habíamos referido hace un momento, una forma de violencia psicológica. Claro. En el momento en que tú le dices al menor, ay, es que ya va a venir tu papá por ti y me voy a quedar toda triste porque ya te vas, eso es violencia psicológica. Y en el momento en que el padre va a devolver al menor porque se le acabó la hora de la convivencia y le dice, ay, hijo, es que ya te vas a regresar con tu mamá y me voy a quedar triste, eso es violencia psicológica. Sí. Incluso hasta preguntarles, ¿no? ¿Y con quién estuvo tu mamá? ¿Y qué está pasando? ¿Y a dónde fueron? Y tener como el control, ¿no? De qué está pasando en esa casa. Querer tener el control. Eso es pero violencia. Y además, que el menor se sienta como, cada vez que se ven papá y mamá, pelean y de por medio mi nombre, lo que implica que yo tengo la culpa. ¿Por qué? Porque soy el motivo. No sé, a lo mejor algunos no se lo señalan así al niño, pero él va aprendiendo de esos ejercicios. Al niño hay que darle seguridad, hay que darle certeza. Lo amamos, ya no estamos juntos, de modo, ya pasó. Tú de aquel lado, yo de este, pero que el niño nos vea que estamos bien. Digo, ¿qué le parece, señor, si ahorita que salga le dice a la señora, hasta luego? Sí, o sea, despídase, para que su hijo de alguna manera diga, se despidieron, se saludaron y empiece a recobrar la seguridad que debe de tener, porque la culpa no es del niño. No, por supuesto que la no. culpa es de los grandes. Una de las actividades que solemos hacer en el juzgado una vez que se han establecido medidas de convivencia y que logramos que sean los padres los que establezcan esas medidas a través de un acuerdo durante el procedimiento es que sean ellos mismos los que platiquen con sus hijos y les digan, mira, llegamos a este acuerdo, tu mamá y yo, tu papá y yo nos pusimos de acuerdo y decidimos que vamos a convivir así, vamos a ir por ti, voy a ir yo por ti, te voy a regresar, ¿te parece bien? Es decir, que el menor vea que sus padres han hablado, claro, que sus lo padres están escuchando. han intercambiado sus ideas y que sin pelearse, claro. a lo mejor ante el juez, pero sin pelearse, llegaron a un acuerdo. Claro. Ahora, jueza Benilde, nos habló de las causas de suspensión de la patria potestad. Como usted bien lo dijo, esto es temporal. Obedece a un grado de gravedad, por decirlo de alguna manera. ¿En qué casos llegamos al extremo de la pérdida? Sí, qué difícil. Bueno, aquí hay algunas que son muy delicadas. Bueno, todas son delicadas, precisamente por la consecuencia que te dan. Una sería la inducción al alcohol o a sustancias psicotrópicas a estos menores. Sí, porque ya es con ellos. Ya es con ellos. Sí, o sea, es como que al... no se siente nada, no sé, palabras más, palabras menos. También otro punto sería lo que hablaba hace un momento, una sentencia condenatoria por delito grave en contra de los menores o del otro progenitor. Sí, esto realmente sería una situación grave que ha implicado el estudiar ya una circunstancia que va a afectar grandemente al menor, ¿no? Claro. También se manejaba una situación de abandono, ¿no? ¿Es cierto, también, licenciada? También. Un abandono por más de 6 meses. 6 meses. De 6 meses. ¿Y cómo demuestran, perdón ahí que interrumpa, pero por ejemplo alguien que se va a trabajar a otro país, o sea, cómo demuestran que no fue un abandono? O sea, ¿qué tienen que dejar ellos? Porque decir, no, pues ya estuve aquí 3 años y van a decir que lo abandoné, pero me fui a trabajar, me fui a dar de comer a mi casa, ¿no? O sea, hay acuerdos entre las parejas por conveniencia. Él puede acreditar porque tuvo que haber mandado dinero. Claro. No lo puede acreditar porque no mandó. Entonces, no es tan rígido. Si hubo pagos y un mes no vino, bueno, a lo mejor te va a faltar un mes, pero ya no ameritaría una pérdida o una suspensión. ¿Por qué? Porque la situación económica también es complicada y uno lo puede entender. Claro, y con esos elementos les da a ustedes como jueces, pues evidentemente la presunción de que no fue un abandono, realmente se fue a trabajar. Una enfermedad mental, por esa incapacidad que tenga el titular en el ejercicio de la patria potestad, pues obviamente que no va a poder. Se releva, pero insisto, en materia de alimentos,
ni la suspensión, ni la pérdida tiene que ver con desobligarse. La obligación persiste con uno, con una figura o con la otra. Aunque pierda la patria potestad, Por tiene supuesto, que dar alimentos. su obligación es su obligación hasta el final. Solo pierde hasta el que derecho. cambie. El derecho, así es. Okay. Y siempre y cuando este derecho no lesione el interés superior del menor, porque hasta eso podemos permitir la convivencia, pero si sabemos que no va a ser perjudicial, que el niño busca, que el niño quiere, y precisamente para darle esa certeza y seguridad de identidad de que tiene un padre, se da la convivencia. Eso es bien importante. Anteriormente se tenía la idea de que perdías la patria potestad o te suspendían de la patria potestad y era eliminar a tu hijo de tu vida. Y eso es incorrecto, pero porque ponemos en primer lugar al menor. Claro, ¿Cuáles son las necesidades del menor? A lo mejor esto de la suspensión fue por el incumplimiento en las obligaciones de las alimentarias, pero a lo mejor el menor está muy apegado con el papá. A lo mejor el menor quiere seguir viendo a su padre y le resultaría una mayor afectación para el menor impedirle tener esas convivencias con el padre, ¿no? Lo que resulta importante para nuestro auditorio es considerar el hecho de que si se suspende la patria potestad o en su caso se pierde, las obligaciones subsisten. Eso es bien importante. ¿Qué es lo que se va a perder? ¿Qué es lo que se va a suspender? La posibilidad de que tú rijas en cierta manera o que tú tomes decisiones con relación a los elementos trascendentales de la vida del menor. ¿Y qué pasa cuando un papá o una mamá dicen, ya no quiero la patria potestad, incluso se puede ejercer? Bueno, renunciar. Ya estaba aquí de córtale, mi chavo. Pues vámonos a un corte promocional, regresamos en un momento. Sería renunciar o excusarse. Exacto, la renuncia o excusarse. O sea, ¿qué pasa cuando renuncia? Se asignará la patria potestad a una institución pública como última de las alternativas cuando el niño o la niña no tiene ninguna red de apoyo familiar que pueda asumir los cuidados y atención del infante para preservar su interés superior. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Muchas gracias por todas las preguntas que nos han hecho en Facebook y en Twitter. Y estamos con el tema patria potestad. La patria potestad, un tema bastante complejo, yo creo que para cualquier juez determinar si se suspende, si se termina o definitivamente pues la pierde. Entonces es una situación muy compleja. Y bueno, estamos con nuestra querida jueza Benilde Zamora, jueza del tercero Juzgado Familiar, el Distrito Judicial de Pachuca, y estamos platicando también de si pueden renunciar o excusarse incluso uno de los padres o la mamá para poder renunciar a esta patria potestad. ¿Se puede realmente? La ley no prevé que se pueda renunciar. O sea, tuviste un hijo, tienes las obligaciones. Claro. O sea, no hay de otra. ¿Qué creo? Ahorita vengo, mañana no puedo. No. Es aquí completita. Completita, no. No es a capricho, vaya. Pero sí tiene prevé dos cuestiones la ley. Cuando tengas cumplido 75 años, ahora digo, antes era 65, con la modificación del 2011 se manejaron 10 años más, porque de 75 casi los cumplo, digo, todavía puedo. ¡Ay, ajá! ¿No? Y otra sería cuando el estado de salud, obviamente que esto lo tienes que acreditar, claro. No es nada más decir, estoy muy enferma. Me siento bien mal. Me siento bien mal, no puedo con mi hijo. Sí. Ahí me los cuidan y regreso mañana. Tendría que acreditarse que por la enfermedad no podría hacerse cargo de cuidarlos, de la atención. Ahí se podría hablar de de sí, pero de esa parte, yo creo que en los años que llevo nunca ha habido una excusa. Nunca. Sí, lo que queremos es que se le cubran así los derechos, las obligaciones claro. de los niños, ¿no? Efectivamente. ¿Tenemos preguntas del auditorio? Sí, tenemos una pregunta del auditorio. Perdón. Gracias. Tenemos una pregunta de Gabriel Zamudio por medio de Facebook. Muchas gracias, Gabriel. ¿Se puede recuperar la patria potestad? Si hablamos de recuperar es porque hay una resolución que suspendió el ejercicio de la patria potestad. Se puede recuperar porque la sentencia debió o dice
el término en que esta temporalidad él no va a colaborar en el ejercicio, en tomar decisiones referentes al menor, a qué escuela va, qué deporte, ahora te cambio de vivienda, o sea, él... No puede decidir en nada. Nada. La obligación sigue de alimentos, La obligación ¿no? sigue de pagar alimentos y se puede recuperar una vez transcurrido el término y obviamente que va más allá la ley, de que hayan cambiado las circunstancias, Claro. que se hagan favorables para que ese menor tenga esa presencia importante en su vida. Claro, hablando a lo mejor de una adicción, ¿No? tendría que demostrarse que ya no está en ese estado de riesgo, ¿no? Así Sí, es, claro, del la menor. misma jueza lo refería, está sujeto a un tratamiento psicoterapéutico, por Los ejemplo. avances. Si no lo hiciste, Claro. te sujeté a ello, te condicioné a ello, si no lo hiciste, ¿qué va a cambiar? Claro. El hecho de que recuperes no va a implicar que vas a cambiar en nada con tu hijo, vas a seguir cometiendo las mismas conductas que te llevaron a la suspensión. ¿Y ustedes decretan alguna institución para que vayan a alguna ayuda psicológica? A lo que voy a decir, sí, mi compadre me expidió a mí y ya estoy muy bien. En O la sea, ¿cómo UEPAF. ustedes lo Dependiendo de llevan? las circunstancias de cada asunto. Sí, porque habrá posibilidades económicas y los puedes mandar a un particular. Todas las instituciones, desgraciadamente, estamos Saturadísimas, saturadas. O sea, una terapia, platicaba yo con una psicóloga y debiera ser de 3 a 4 veces al mes. Ujú. Aquí en las instituciones, las mismas cargas de trabajo, es una al mes. Entonces sí nos tardamos. El avance es Sí, mucho más sí, lento. sí, Así es. totalmente. Ok. Y bueno, aquí hemos estado hablando de los casos en los que pues tenemos presentes a los padres. Ujú. A lo mejor entre ellos hay algún conflicto y está de por medio la suspensión o la pérdida de la patria potestad. ¿Qué pasa con la institución de la patria potestad cuando hablamos de niños abandonados, de niños expósitos? Expósitos. Bueno, niños expósitos, se da parte al DIF. ¿Por qué? Porque es la institución a la que corresponde protegerlos en el Inter, de que se hace una investigación para saber quién es la mamá, si la localizan, si tiene familiares, porque a lo mejor pudo haber muerto. Se me ocurre que tiene familiares y el DIF hace una investigación de quién sería la persona idónea y que pueda hacerse cargo de ese bebé. Si no hay, el DIF tiene la guardia y custodia para evitar problemas, para tener legitimación y capacidad en son de proteger el interés del menor. Lo que va a hacer es, si no existe nadie alrededor de ese niño o no, la investigación no ha sido fructífera en esos resultados, estará manejando darlo en adopción, o sea, el registro, darle una identidad y pues a lo mejor en cierto tiempo la integración a una familia por un procedimiento de adopción. Esto significa entonces que la institución como tal asume la custodia del menor Se le decreta por el juez familiar. Así y es. bueno, pues en este caso no hay quien ejerza la patria potestad y como bien dice la licenciada, habrá que investigar sobre parientes, etcétera, ¿no? Y luego es bien difícil, no es tan sencillo. No, no. No, pues No es No, nada sí. sencillo porque dices, ¿por dónde empiezo? claro. ¿A qué colonia me dirijo? Ok. Sí es difícil. O sea, la única manera de realmente perderla es a través de dársela a otra persona que tenga esa patria potestad, o sea, la adopción. Bueno, Efectivamente, de que la ejerza. Sí, para que la claro. ejerza. De la otra manera sigues teniendo siempre la obligación Sí, de sí, tener sí. al niño. Cuando existe papá o mamá, bueno, la ley dice que la patria potestad la ejercen ambos, Ujú. pero si no vivieran juntos, entre ellos podrían ponerse de acuerdo, viendo las circunstancias, el perfil de cada quien, los horarios, los estilos, ¿por qué no? Ujú. Hay papás muy amorosos Claro. que pueden tener ese privilegio de educar más cerca a los hijos y a lo mejor con roles que nosotros en otros años veríamos mal, pero no tiene nada de malo, son los hijos, es el amor hacia ellos. Esos Uno casos trabaja en la ahora mañana, sí ya son más sí, continuos, ¿eh? Claro, Ujú. uno trabaja en la mañana, la otra en la tarde, hay que ver. Si ellos no deciden, o sea, yo les pregunto, a ver, con la mano en el corazón, vea
a la mamá de su hija, usted ve al padre, dejen el pleito atrás y digan, él es mejor o ella es mejor para que su hijo esté bien. Claro. No pierden absolutamente nada, nada. Usted va a convivir y a mantener y el otro va a tener la guarda y custodia, va el cuidado, la escuela, las enfermedades, pero la comunicación es muy importante. En este punto es bien importante tomar en consideración lo siguiente, amigos. Se suelen escoger por parte de los litigantes aspectos como, por ejemplo, el fin de semana con el papá y el resto de la semana con la mamá. Ya está de Y género, hay que ¿no? ver, sí, y hay que ver que la guardia y custodia, y en este caso las convivencias, deben de tener el mismo tipo o la misma calidad de tiempo y de actividades, porque es muy común que el padre va a recoger al menor sábado en la mañana temprano y es fiesta, es parque, Diversión. es cine, te Exacto. compro esto, No hay te llevo a comer escuelas, aquello, claro. y para la tarde o al día siguiente, ay, qué pena, ya te vas con tu mamá. Sí. Y el resto de la semana es la mamá, ya levántate, ya bañate, haz la Responsabilidades, tarea, efectivamente. etcétera, come bien. Y entonces aquí se convierte en un juego en donde el papá es de mero entretenimiento para el Claro. menor y la mamá es la ogro. Y esto tenemos que evitarlo con reglas de convivencia que permitan el mismo También. tipo de actividades del Claro. menor con sus padres, sin importar los días, los horarios y demás. Incluso resolver ahora mediante equidad de género. No se supone Correcto. que con la mamá van a estar mejor los niños o con el papá va a ser el proveedor. Ahora hay muchas formas de Sí, familia por y que no debemos de supuesto. tener ningún tipo de prejuicio para poder entonces tomar una acertada decisión. ¿Qué pasa, jueza Benilde, en el caso de que los menores llegan a ser, por ejemplo, acreedores de una herencia? ¿Los papás que tienen la patria potestad pueden rentar el inmueble que les dejaron? ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo Sí, comprueban claro, que se o está sea, llevando de buena manera? El cuidado y la protección integral del menor va más allá con los bienes que pudieran tener los hijos. Ellos pueden rentar, en este caso, viviendas Ujú, que pudiera tener el menor por herencia de X, Y, Z, ujú. y obviamente que al rentar tiene que haber una autorización del juez. Hasta para Y rentar, no nada más para hasta vender. para rentar, Ok. porque tienes que rendir cuentas el día de mañana Claro. y anualmente vas a tener que rendirlo. Ujú. Esto no dio nada, bueno, no dio nada. Normalmente no se hace porque en el ejercicio de la patria potestad, teniendo la guardia y custodia sin existir problemas, se rentan los inmuebles y no se anda preguntando este bien de quién es. Claro. Solo es cuando hay un Pero conflicto. si hubiera una separación de los padres, entonces casi estoy segura que sí tendría que haber Sí. una situación de rendición de cuentas por las rentas que se perciben de ese inmueble propiedad del menor. Un aspecto que no quisiera dejar pasar antes de que se nos termine el tiempo, que ya Sí. estamos a punto de culminar el programa, y que sí me gustaría mucho, no nada más para nuestro público en general, sino para los abogados, porque son los que luego se complican un poquito con esta forma en cómo hoy actuamos los jueces. El procedimiento familiar, jueza Benilde, no es igual a un procedimiento civil, no es igual a un procedimiento mercantil. Los jueces tenemos una amplia libertad para acordar, para resolver. ¿Podría platicarnos en este sentido, licenciada? Porque a veces el abogado dice, bueno, ¿y esto por qué lo decide? ¿Estás de parte de ellos? No. ¿No? Siempre estoy No, parte por del lo menor. más mínimo que nosotros pudiéramos ver que algo está medio raro, medio mal, podemos llamar al menor, a los papás. Hay escritos en donde finamente se ve algo medio raro, Ujú. y dices, no, ¿sabes qué? Cítalos, urge citarlos, y los acuerdos igual van más allá. Por ejemplo, en materia de pensión alimenticia, y te ha de haber pasado y pasado mucho, Sí, termina la idea, licenciada. termino la idea, ok. Te ha pasado mucho que no necesariamente tiene que ser motivo de prueba el girar un oficio. O sea, si tú quieres saber la Correcto. cantidad, tú giras 20,000 oficios para saber sobre los ingresos de aquel. Una que tengas amplia la facultad de certeza. los Sí. jueces. Isabel, se nos fue el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, como siempre, un gusto, paisana, que nos hayas acompañado y encantado de estar con ustedes. Recuerden que estamos siempre en vivo los días lunes a las 6 de la tarde. Como siempre, Saúl, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, hasta luego.